a tanta gente. La verdad es que me encantaría decirles que muy feliz de recibirlos a todos, pero yo soy un poquito más de piel. Me encantaría poder estar ahí para, para generar ese ambiente que yo creo que a muchos ya nos hace falta de poder estar juntos, de poder tener mayor contacto, poder conversar un poco más distendido. Sí, yo creo que quizás uno de los defectos de este formato es que justamente esa distancia que se genera. Bueno, solo comentarles y darles una muy grata bienvenida a nuestra institución. DuoQC en todo este tiempo, no es que nos hubiésemos estado preparando para esto, pero la verdad es que veníamos porque era imposible saberlo, pero veníamos en un ejercicio permanente de transformación nuestra y de asegurar que el proceso formativo de nuestros alumnos sea una transformación también en la persona. Nosotros, si nos vamos ya a la promesa que hacemos como institución, nosotros hablamos de formar personas que se adaptan al cambio. Y justamente, ¿quién puede decir lo contrario respecto al año 2020, que es el año que yo creo que nadie en la historia había tenido tanto movimiento, tanto cambio, tanta cosa como pasando ahora? Un ejercicio básico de eso es lo que pasó en la matrícula de educación superior. Estoy mirando números acá al lado mío. Estaba viendo hace un rato, haciendo el análisis de que la matrícula de inicio de la educación superior en Chile, o sea, los alumnos de primer año, bajó casi 30.000 alumnos para este año, al 31 de marzo, más todos los que renunciaron después, que fueron casi 30.000 más. O sea, estamos hablando que el 20% de los alumnos del sistema de educación superior de primer año se fue, habiendo tomado la decisión de ingresar a estudiar. Es un escenario súper complejo porque es, como dice el dicho, pan para hoy, hambre para mañana, porque nos impacta en el capital humano, nos impacta en el desarrollo futuro de Chile y claramente somos muchos los preocupados de este tema. Este año, no está de más decirlo, que ya se ve mal el ejercicio, probablemente ustedes, que son quienes están mucho más cerca de los alumnos de cuarto medio, de quienes están tomando la decisión de estudiar, pueden ir viendo que, o sea, al mirar solamente los números, que este año postularon a la PSU o se inscribieron para la PSU un 11% menos de gente. Eso estamos hablando de 30.000 alumnos nuevos, de nuevo 34.000. Entonces, por lo tanto, claro, la gente con preparación, con formación de educación, además que es un tema que en Chile nosotros veníamos creciendo, que nos diferenciaba del resto del Cono Sur, pucha, se nos empieza a debilitar el modelo o el ejercicio que hemos realizado durante tanto tiempo y que se basa en ustedes, porque ustedes son finalmente los que han empujado a todos estos alumnos a tomar ese tipo de decisión, a buscar ser mejores, a tratar de generar la diferencia. No dicho, o sea, si bien todo eso está pasando, nosotros hemos tomado muchas medidas para que nuestros alumnos puedan continuar estudiando. Yo creo que ya he visto pasar algunas preguntas en relación a eso por ahí, y tiene que ver con asegurar que los alumnos puedan continuar sus estudios. Y eso tiene múltiples aristas, desde elementos como si lo piensas de esta forma, la educación técnico-profesional tiene un componente práctico muy fuerte. Eh, y por lo tanto necesitamos asegurar que los alumnos puedan experimentar ese aprendizaje práctico, que no es lo mismo que presencial. Les doy un ejemplo: un alumno de informática, por ejemplo, él puede programar en su casa. El tema es que cuente con las herramientas para poder programar. No necesita hacerlo necesariamente presencialmente. Sí, probablemente un mecánico, sí hay muchas carreras y son todas distintas dependiendo de la especialidad que elija cada alumno. Pero ¿qué hemos hecho en función de eso? En función de eso, y especialmente en una institución como esta, que por el volumen de alumnos se hace más complejo todavía. Si nosotros tenemos 100.000 alumnos, entonces trabajar con ese volumen de gente para asegurar la mejor calidad en términos de estudio es bien complejo. Entonces lo que hemos hecho, por ejemplo, pasa desde proveer de planes de datos móviles a 70.000 alumnos durante este año, entregar computadores, permitirles conectarse y desarrollar sistemas en donde ellos puedan ver las clases en línea, pero no solamente eso, sino que también las puedan consumir posteriormente, porque muchos alumnos han tenido que privilegiar trabajar por sobre estudiar, para poder complementar ingresos en su familia y a qué los hemos instado, a que justamente no dejar desprovisto el largo plazo por una decisión de corto plazo. Entonces lo que hacemos ahí en estos casos es
que ellos puedan asistir a clases, pero clases que ya están grabadas, donde pueden interactuar con el profesor, donde pueden mandarle preguntas, donde pueden generar. Todos sabemos que este ha sido un año de aprendizaje súper, súper importante. Nosotros hemos puesto el foco finalmente en que nuestros alumnos puedan continuar con sus estudios. Hemos aprendido mucho, yo creo que a todos nos ha hecho saltar o pegarnos un salto cuántico en relación al aprendizaje en tecnología, pero lo que más nos interesa es poder asegurar que las condiciones para el próximo año y ante cualquier evento que se genere, ya sea a raíz de todo el acontecer político nacional o de lo que estamos viendo todavía la pandemia, si es que no tenemos una vacuna o no mejoren en esas condiciones, se pueda seguir impartiendo. Entonces, por lo tanto, tengan la tranquilidad de que toda la asesoría vocacional que nosotros entregamos tiene que ver con eso, y en general lo que hacemos es poder orientar al alumno, porque para nosotros un foco muy importante no es solo que entre al DUOC por un tema financiero, sino que también tiene que ver con que tome la mejor decisión posible. A nosotros nos orientar vocacionalmente, al menos el cómo lo entendemos nosotros, tiene que ver con abrirle el panorama a los alumnos y no mostrarles las carreras solo nuestras. En Chile hay 10.400 nombres de carreras. Nosotros tenemos 71. Claro, sería súper fácil nosotros contarle que existen 71, pero en realidad nosotros hacemos la apertura porque el peor ejercicio que podríamos hacer es tener un alumno que llega y se convenció, se maravilló de las 70 carreras, pero en realidad no era su vocación y se nos va el primer año. Porque, porque finalmente no nos permite cumplir con nuestra promesa, que es formar profesionales y los profesionales que Chile necesita. Entonces, cuenten con nuestro compromiso en relación a eso. Por favor, háganos todas las preguntas necesarias. Siéntense como en casa, que probablemente muchos ya estén en su casa. Ojalá haya alguien del Colegio Salesiano de Concepción, porque yo soy de ahí. Y bueno, cuenten con nosotros para todo lo que sea necesario de aquí hacia adelante y toda la información que requieren entregar a sus alumnos. Como les decía, no solo en un ejercicio de promover la matrícula, sino en un ejercicio también de poder orientar en la toma de decisiones, poder asesorar, poder acompañar a un chiquillo que finalmente puede estar asustado, puede estar preocupado, puede estar inseguro. Nosotros ya hemos visto a muchos, mira, ahí está Guido Valdés, Salesiano de Santiago. Hola. Eh, un cabro que finalmente está viendo una situación súper incierta y que, no está mal decirlo, a esa edad, tomar una decisión que es para toda la vida es súper compleja. Entonces, por lo mismo, siéntanos a nosotros como parte de ese proceso, queremos ser parte y de la mejor forma, que es abriendo nuestras puertas, teniendo instancias como estas, sabiendo que ustedes son pilar fundamental para poder desarrollar este proceso. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias por darnos la oportunidad de acompañar a DUOC en esta semana Vive DUOC y por organizar esta actividad en conjunto. Así que, sin más detalles, dejo con ustedes a continuación a Angélica Bustos, quien es psicóloga de la Universidad de Valparaíso, además es magíster en Psicología Educacional de la Universidad Católica, jefa del Centro de Apoyo al Rendimiento Académico y de Exploración Vocacional de la Universidad Católica. Así que, Angélica, este panel es tuyo, sabemos que también hay alumnos escuchándote, así que es muy grato tener en una misma instancia apoderados, orientadores, alumnos, directores de colegio, profesionales de la educación. Así que muchas gracias por acompañarnos esta tarde y muy bienvenida. Muchas gracias a Grupo Educar, a DUOC, por invitarme una vez más a conversar acerca de este tema que a mí me encanta. Y que asumo que a propósito de este extrañísimo año que estamos viviendo, es un tema, ¿no? Es un tema para los chiquillos de último ciclo, de tercero, cuarto medio, para sus papás, y para la gente que los quiere en general. Y desde allí, cuando me invitaron a participar nuevamente, para poder conversar con ustedes acerca de este tema en tiempos de pandemia. Por supuesto que entendí que el énfasis tenía que ver con esta situación distinta que estamos viviendo. Y me generó ciertas reflexiones.
que las voy a dejar ahí y las voy a dejar en suspenso porque me gustaría escuchar sus comentarios posterior a lo que quiero contarles, a ver si es tan particular de los tiempos de pandemia o no. Se las dejo ahí. ¿Ok? Entonces, les voy a contar desde donde yo estoy. Yo efectivamente soy psicóloga de región, la Universidad de Región de la Valparaíso. Vivo en Santiago hace mucho tiempo. Eh, una porteña que dice que nunca va a vivir en Santiago y que lleva prácticamente 18 años viviendo en Santiago, que trabaja en Santiago, que estudió en Santiago, estudios de continuidad, y que tiene hijos santiaguinos, ¿no? Ustedes deben saber que eso para los que somos de región puede generar una tensión particular. Y no es casualidad que uno comente desde dónde viene y desde qué lugar está haciendo su profesión, porque de alguna manera tiene que ver con el desarrollo identitario, vocacional que cada uno de nosotros está teniendo. Y es un poco esa la invitación de lo que yo les quiero contar hoy día, ¿ya? Vamos a ver cuál va a ser la ruta a seguir. Voy a tratar de ir marcando los tiempos. Los invito a que vayan haciendo sus comentarios a través del chat. A chiquillos de Duoc y del grupo Educar me van a estar diciendo en voz alta cuáles son los comentarios pertinentes o las preguntas que vayan saliendo. Para mí es súper importante de alguna manera poder acceder a esas reflexiones que ustedes van haciendo, ¿ya? Entonces, vamos a ver el concepto de vocación, el concepto de apoyo vocacional, ¿no es cierto? Que se explora para la toma de decisiones vocacionales profesionales. ¿Cuál es el rol que tenemos los adultos que estamos al lado de estos chiquillos, personas que están en este proceso de identificación? Y a ver si alcanzamos a algunas consideraciones prácticas en la medida de lo posible. Ok. Entonces, como yo soy psicóloga y los psicólogos, por lo menos esta psicóloga es preguntona, necesito que ingresen, pueden escanear con su teléfono si es que están en un computador ese código QR o en la página del lado de su navegador, si es que está en YouTube o está en el computador, puedan tener la opción de escribir menti.com e ingresar el código que ustedes ven en pantalla. Yo me voy a pasar de plataforma, pero el código va a seguir estando allí. El 60 35 46 4. ¿Ok? Entonces el código es ese que ven allí. 60 35 46 4. Y me gustaría que con 2 segundillos me contaran cómo fue que ustedes resolvieron la decisión de su propia elección vocacional hace algunos años atrás, ¿no? ¿Qué fue cómo lo hicieron? ¿Mm? ¿Pidieron ayuda? Eh, Hice un proceso de introspección, ¿no? A propósito de conociéndome a mí misma. em, Ese es el código. Em, ¿Qué hizo para resolver? Siempre lo supo, em, dejó guiar por alguien, presionada por los papás, ok, alguien pidió ayuda en proceso vocacional, ejemplos, a propósito de programas sociales, siempre supe, recordando lo que me hacía sentir bien, charlas. Miren, ahí hay alguien que todavía no la ha tomado, ayuda al profesor jefe, ¿no? Gracias a la guía de una profesora y a un proceso de introspección. Ajá, alguien estudió casi 4 años y se cambió de carrera, aún no está seguro, alguien por ahí. Después de mi primera carrera me di cuenta que quería ser orientadora. Siempre tuve claro que iba a estudiar pedagogía. Decisión personal, dicen por el chat, Angélica también. Decisión personal. Decidí enseñar sin preocuparme del sueldo y no me equivoqué. Ok, basado en mis calificaciones, ¿se dan cuenta la cantidad importante de mecanismos distintos para tomar decisiones?
En la medida en que ustedes son generosos con el grupo y nos cuentan cómo fue que resolvieron, evidentemente aparecen maneras muy distintas desde donde unos un poco guiados por otros, otros en procesos más reflexivos, otro nunca dudó, otro dudó y se cambió, ¿no es cierto? Etcétera. Los procesos son diferentes. Voy a pedir ahora que me respondan. A ver, déjenme, a veces la plataforma no me ayuda. ¿Solicitaron ayuda explícitamente? ¿Le pidieron ayuda a alguien a propósito de su decisión vocacional? Las alternativas son 3. Sí, no, quisieron pedirla, pero no la hicieron. Fue una idea que se les cruzó en algún minuto, pero no la ejecutaron. Ya, es un grupo que parece que tiende a lograr pedir ayuda y espero que la ayuda recibida haya sido em, interesante, ¿no? Ok, ahora no deja de ser chico el número de aquellos que no la recibieron y que quisieron pedirla pero no lo hicieron, ¿no? Aquí hay, hasta ahora hay 11 personas, 12, que de alguna manera lo evaluaron, no sé si lo evaluaron, pero no la solicitaron. No la solicitaron porque no tenían una duda, no la solicitaron porque ni siquiera se les cruzó como posibilidad o como alternativa. No lo sabemos, no hice las alternativas tan desglosadas. ¿Ya? ¿Cuántos somos, Pilar, como para saber a cuánto número? Somos, incluyendo los panelistas, más de 120 personas, 127. Ya, ok, hay una muestra representativa. Perdón, y ahora el chat tiene una ¿Ya? proporción parecida a lo que tú mostraste, ¿eh? ¿Sí? Mucha ¿También? gente sí, Más sí o menos. pidió ayuda, y la gente que no pidió ayuda al menos dice que lo tenía clarísimo. Lo tenían clarísimo. Sí. No todos necesitamos ayuda en este tema, ¿no? Ok. ¿A quién? Padres, profesor jefe. A la psicóloga. Papás, con el desglose mamá-papá, ¿no? Como en la categoría general. Profesores, con algún nivel de hincapié, profe jefe, orientador, ahí. Expertos, ¿no? Gente experto, psicóloga de preuniversitario, gente que se supone que de alguna manera los orientadores que están allí para, ¿no? Familiares en general, a nadie, a un amigo, alguien por ahí mencionó a los amigos. Em, pero si leo en términos generales, los amigos tienen menor presencia. Recuerden que cuando uno hace tipo de actividades, el aumento del porte de la letra tiene que ver con la frecuencia con que aparece el concepto, ¿no? Por lo tanto, los amigos están menos representados, curiosamente. Interesante. A los adultos y nadie, ¿sí? A veces a una profesora en particular, ¿no? Pero a adultos y nadie. Parece que los amigos tienen menor poder de convocatoria en esta temática. En cambio, hay otras temáticas en que los adultos no vamos a ser consultados, sino que van a ser consultarios los iguales, ¿no? ¿Ya? Eso nos abre una... Consultan Sí, dime, mucho, en el chat dicen, muchos consultan a sus profesores. a su profesor. Y es tan bonito leerlo porque habitualmente la relación con los alumnos y profesores se toca para cosas más conflictivas que para cosas de realmente crear comunidad. Y entonces, por eso lo quiero destacar. Este es otro tipo de conversación, ¿no? Las conversaciones por las cuales habitualmente los profesores optan por la carrera de la educación. Sí. Y la última pregunta, perdón, ¿no? ¿Por qué creen que surgen las dudas vocacionales de los estudiantes que ustedes tienen? ¿Qué les pasará? Muy grande la oferta, muchas opciones. Las expectativas propias versus las de otros. Miedo, porque es una decisión grande.
por desconocimiento, ¿no? A propósito de poco acercamiento de las carreras a la educación media, por el entorno social, por la dificultad para fijar objetivos, porque hay inseguridad, ¿no? Inseguridad, incertidumbre, futuro, ¿no? Están en la misma categoría, porque no se conocen en profundidad. Hay un tema de una tensión, parece, con la figura de la familia, ¿no? Curioso, ustedes pidieron ayuda a sus papás, a sus profesores, y aquí me están diciendo que una de las causales de dudas probables de sus estudiantes tiene que ver con la figura de la familia, por el acento en el mercado, ¿no? Por ese tipo de razones. La guía deficiente, demasiada oferta, poca motivación para trabajar, inseguridades personales, baja expectativa, elegir la opción correcta en términos justos, futuro estable, falta de orientación, desconocimiento del entorno. Ok, Angélica, quisiera dime. destacar en el chat ¿Mm? algunos comentarios como dice, por falta de un trabajo serio, sistemático, acompañado y anticipado de su búsqueda vocacional, dice una Mariela Real. Y bueno, falta de madurez también dicen, y Lisette comenta, eh, la verdad nunca me fijé en el sueldo, vengo de familia de profesores, entonces eso seguramente en alusión a lo que algunos comentan, que cuando consultan El respecto a mercado la... como variable, ¿no? Claro, Como, sí, exactamente, sí. sí. Eso es más o menos y otra cosa importante dice, hay mucha desorientación, no se trabaja el proyecto de vida desde pequeños. Todos los días debemos tomar decisiones, eso también me pareció relevante destacarlo. Brillante, yo creo que sí, que tienen, en la sumatoria, en el conjunto, tienen como gente que trabaja en el mundo de la educación, tiene súper buen feeling con lo que le pasa a los chiquillos, ¿no? Em, Eso para mi gusto tiene que ver con, como dice una colega a quien admiro mucho, una montonera de mensajes contradictorios que la sociedad, que los adultos le entregamos a nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, por un lado les decimos que tienen que encontrar esta vocación que los haga inmensamente felices, y por otro lado les decimos, tienen que estudiar el próximo año porque si no, no vas a ser recién egresado, vas a perder la beca. Entonces tienes que encontrar un algo, ¿no? Pero es que necesito tiempo para explorar. No, es que tiene que ser el próximo año, ¿no? Los chiquillos tienen dificultades que tal vez, me incluyo en eso, uno no tenía. Cuando yo salí de cuarto medio, afortunadamente era el segundo año de la carrera de psicología en Valparaíso, Viña. Yo no tenía posibilidad de estudiar psicología en Santiago, porque había una restricción a propósito de las condiciones familiares que en ese minuto mis papás tenían, que hacían imposible que yo pudiera estudiar en Santiago psicología. Tuve la suerte de que psicología se abrió en la quinta región y entonces pude estudiar psicología. Pero hay restricciones a propósito de los contextos que son inevitables y que están allí. Pero y al mismo tiempo le decimos, busca aquello que te interese y que te haga feliz. ¿Y qué pasa si lo que me hace feliz no está al alcance de mi mano? O no es tan fácil, ¿no? O las mismas familias dicen, ya, pero que te hagas feliz, pero que te dé lucas, en la misma oración, ¿no? Entonces, los chiquillos efectivamente muchas veces se encuentran tensionados por mensajes contradictorios que los adultos entregamos, por una parte. Y por otra parte, además, ellos tienen una dificultad que nosotros probablemente tuvimos menos, y es que solo Duoc tiene 71 carreras, por ejemplo, ¿no? Entonces, la cantidad de oferta a la que se puede acceder es muy grande, ¿no? Y por lo tanto, desde allí algunos se marean ante este toma de decisión que me abre el universo completo prácticamente. Entonces, volvamos. Con eso en la cabeza oriento lo que les quiero contar. Definamos entonces o veamos qué es lo que es esto de la vocación. Y antes de entrar en la definición, les voy a hacer un ejercicio que en general siempre se lo hago a los chiquillos con los que me ha tocado trabajar. Esta era yo por ahí por los
18 años. Yo quería nótese el verbo, yo quería ser psicóloga. ¿Mm? Más bien, más tiradito hacia el final de los 18 años que hacia el principio de los 18 años, ¿ah? Porque lo mío fue una revelación más tardía. Entonces, yo quería ser psicóloga, y cuando alguien me decía ¿qué quieres ser? Yo decía, quiero ser psicóloga. Esa era mi vocación. ¿Ok? Y eso ocurrió durante mucho tiempo del desarrollo de mis estudios de pregrado. Psicólogo. ¿Ya? Resulta que hacia finales de la carrera conozco a un señor con el que me interesó mantener una relación a largo plazo, que es el que hoy día se convierte en mi marido. Le voy a hacer la historia corta, y descubro que no solo quiero ser psicóloga, sino que quiero ser pareja de este señor. Y el ser pareja de este señor me trae por consecuencia a vivir a Santiago. Recuerden la porteña que dijo que no iba a vivir en Santiago. ¿Okay? Todos los porteños en algún minuto decimos eso. Entonces ya resulta que tenía dos elementos que eran parte mía. Al poco andar en mi relación con este señor aparecen dos criaturillas a las que amo con toda mi intensidad, que son mis hijos, y entonces me convierto en madre. Madre que hasta ese minuto no había estado, ¿no es cierto? Si alguien me preguntaba en ese minuto, ¿qué quieres tú? No, yo te quiero seguir desarrollando profesionalmente, quiero seguir estudiando, qué sé yo, soy psicóloga clínica y psicóloga educacional, qué sé yo. Eso, ¿no? Aparece una tercera versión. Ok, ya, sigue funcionando la vida, ¿no es cierto? Aparece, en la medida que mis hijos comienzan a ser más grandes y se instalan en un sistema educacional, comienzo a conocer mi beta como apoderada. Y resulta que esta apoderada es una apoderada que invierte tiempo y dedicación en lo que el colegio de sus hijos le pide. Entonces, soy esa típica apoderada que funciona en las directivas de curso y en los centros de padres. Ok, entonces aparece toda esa eh, actividad y toda esa vivencia que a mí, de nuevo, me llena plenamente. Ok, ya, dije yo, ya logro andar con todos estos aspectos en mi vida suficientemente bien. Aparece mi tercera hija, los dos primeros eran varones. ¡Ah! Y se me sigue completando la vida. No le digan a mi marido que él le achique un pedazo de su cuadrado rojo, ¿ya? Entonces, aparecen muchas más acciones, aparece la necesidad, además de hacer cosas distintas a propósito de generar autocuidado, ¿no? Manualidades y cosas por ese estilo. Y esa es mi versión de hoy día, de todos los aspectos que hoy me completan vocacionalmente hablando. La vocación es la profesión. ¿Qué es la vocación? ¿La vocación será estática a lo largo del tiempo y de los años? ¿Cuántos de ustedes han ido modificando, ¿no es cierto?, el desarrollo de los aspectos de su profesión o de las áreas de su vida o de aspectos que, si ustedes se fijan en mi ejemplo, nunca he estado del deporte? No, eso hasta el día de hoy no he estado, no sé si vaya a aparecer alguna vez, no puedo decir nada al respecto, pero sí va cambiando en términos de proporciones, en términos de intensidad de los colores, para seguir con la analogía y con la metáfora, ¿no? Ese proceso de desarrollo vocacional es, como alguien puso ahí en alguna de las preguntas, de los comentarios de las preguntas del Menti, algo que va en continua evolución. Y si uno mira los procesos personales que uno como adulto tiene, encuentra que las intensidades, las áreas, las proporciones, las priorizaciones de esas áreas que completan mi todo van variando con los años. A eso es a lo que debiéramos invitar a nuestros chiquillos y a nuestros jóvenes. Y ellos, para mi gusto, lo tienen mucho más claro que sus generaciones anteriores, ¿ya? ¿Y por qué? Porque nosotros nos criamos o funcionábamos más clásicamente con la definición, esta la saqué de la RAE hace
un par de días, ¿no es cierto?, a propósito de lo que es la vocación, ¿no? Esta inclinación o interés que una persona siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida, a un determinado trabajo. Y como que entre medio está una verdadera vocación, ¿no? Como si existiera una verdadera, estática y permanente, que debiéramos encontrar, ¿no? De hecho, está esta clásica como idea de escuchar este llamado vocacional, ¿no? Y yo les pregunto a los chiquillos habitualmente, bueno, ¿y quién te llama? ¿Cómo sabes que te llama? ¿Te llama un algo o tú descubres qué es lo que a ti te gusta o qué es lo que a ti te interesa, ¿no? Este concepto de vocación esconde detrás un sustrato bien esencialista, ¿no? Ese que yo tenía a los 18 cuando les dije yo soy psicóloga, que en mi caso ha ido derivando a yo trabajo como psicóloga, hoy día hago todos los trabajos de la casa, además superviso tareas, superviso, no logro enseñar, superviso tareas, ¿no es cierto? Hoy día tengo una cantidad de funciones, ¿no es cierto? Y todo eso hace que yo esté contenta, satisfecha con el cómo yo estoy funcionando. Entonces, cuando funcionamos desde este tipo de definición de lo vocacional, aparecen ideas como esta, como si quieres ser realmente feliz, dedícale más tiempo a encontrar y desarrollar tu vocación, a encontrarla, ¿no? Entonces, a veces uno se equivoca, ¿no? Y a veces uno tiene suerte y la encuentra a la primera, ¿no? Em, Uno busca, ¿cómo es eso? Y entonces las personas que bajan la cortina en determinado momento de su vida porque ahora deciden emprender, ¿se equivocaron todo el tiempo anterior? No, no se equivocaron. Estaban en proceso y por lo tanto redefinieron. ¿Ok? Y a veces viene empujado desde afuera, a veces viene empujado desde adentro. ¿Qué es lo que, por inquietudes internas? eh, ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo es que hoy día me siento más cómodo funcionando? ¿No es cierto? ¿Cuál es nuestra vocación? Nos permite ser coherente con quienes somos realmente y por lo tanto vivir una vida llena de sentido. Como cuando decimos cuál es nuestra vocación, a mí me encantaría que pudiéramos modificar el lenguaje, el cuál está siendo nuestra vocación, ¿no? Porque eso es hoy. Hoy lo que yo quisiera es poder incluir dentro de mi desempeño, dentro de los procesos que quiero estudiar, A, B, C, D, E. Puede que en otro momento me dé permiso para considerar una especialización en A o decida, como tengo colegas que así lo hacen, que no trabajan más en psicología, sino que se dedican y lo hacen estupendamente a hacer cerámica gres, por ejemplo. ¿Y es una posibilidad? Sí, es una posibilidad. ¿Mm? Eh, por lo tanto, los invito de alguna manera a cuestionar el concepto de vocación, ¿no? O a decir, ah, eso era lo que me pasaba con el concepto de vocación, ¿no? Lo encontraba muy estático, muy esencialista. Y los invito a mirar, ¿no es cierto? Esta es la mejor definición, la mejor cita. No es una definición con la que yo me sienta plenamente identificada, pero es lo mejorcito que he encontrado, y también es viejita, es de González Maura, que habla de la vocación como un proceso de formación y desarrollo de las inclinaciones del sujeto, ¿no? De las cosas que le tincan, ¿no? En buen chileno, así como la capacidad que tienen de autodeterminación profesional. Y me gusta porque implica las diferentes inclinaciones y porque tiene que ver con autodeterminación. ¿Cuál es el pedazo que no me gusta? Que lo vuelve a sujetar al mundo de lo profesional laboral, ¿no? Pero no he encontrado otra mejor que explícitamente elabora el concepto de autodeterminación. Entonces, en el fondo, cómo poder mirar el proceso de búsqueda vocacional más allá del y entró a una carrera y vivió feliz para siempre. Porque así como no ocurre en los cuentos de hadas, tampoco es correcto que cuando uno entra a una carrera vive feliz para siempre allí, sino que es una relación que puede ser complementada, reforzada, especificada o complementada con otros elementos. Entonces, pensemos en la orientación vocacional de tipo profesional, ¿no? Porque en el fondo
En el contexto de las escuelas, de los colegios, de los liceos, ¿no es cierto?, estamos hablando de la orientación vocacional profesional, aun cuando uno podría también considerar otros aspectos de la orientación más allá de lo profesional, ¿no? Y que tiene que ver con ayudar a los chiquillos, tal y como ustedes decían, de que aprendieran a conocerse, porque efectivamente una de las causas de por qué se pierden en este proceso de toma de decisiones tienen que ver con que se conocen poco, tal y como ustedes lo dijeron, ¿no es cierto? Porque el proceso de búsqueda de información a veces está incompleto, a veces está lleno de estereotipos, a veces es información errónea, tal y como ustedes lo dijeron, ¿cierto? Porque a veces cuesta un proceso de toma de decisiones. ¿Cómo hago para poder decidir cuando tengo criterios que no siempre son coherentes entre sí, ¿no? Eh, Cuando tengo datos de mi desempeño escolar que no necesariamente me permiten llegar con facilidad a esa idea que yo tengo de continuidad de estudio, ¿cierto? Para ayudarlos en ese proceso y para que puedan finalmente alcanzar las expectativas de estilo de vida y de proyecto de vida que quieren tener. Entonces, en definitiva, cuál es el problema que tenemos a propósito de la definición vocacional? Que tienen una dificultad en integrar todos estos elementos, yo se los puse en términos de los colores del ejercicio anterior, ¿no es cierto? Todos estos elementos que quedan sueltos, ¿no? Y que no alcanzan a ver en forma coherente y unificada. Entonces, me encanta el deporte, me carga leer, eh, me gusta estar con gente, quiero ganar dinero, suelto, ¿no? ¿Cómo logro que esos elementos que el chiquillo logra describir de sí mismo puedan estar unificados o cuáles son los hilos conectores entre esos elementos que les puede permitir darle un todo coherente para poder pensarlo en función de los aspectos de educación superior, técnica, profesional o laboral también que pudieran tener, ¿no? Y ahí es donde, de alguna manera, nosotros tenemos espacios de apoyo. ¿Cuáles son algunas de las causas que nosotros vemos el capítulo 2 de la película, ¿no es cierto? Porque nosotros los recibimos en la universidad, de esas dificultades? ¿Qué es lo que observamos nosotros de ese casi 30% de estudiantes que se retiran por razones vocacionales en la universidad entre primer y segundo año? ¿Qué es lo que hay? Hay en general una toma de decisiones con poca información. Entonces, lo que pasa es que conocen 4 o 5 carreras del rubro que sea, o técnicas o universitarias, manejan más o menos esa y entonces deciden en función de alguna de esas. ¿Y por qué descartaste? Yo uso siempre colores con los chiquillos. ¿Y por qué descartaste la carrera negra? Es que no la conocía. Ah, ¿en qué se diferencia la carrera negra de la carrera azul? No sé, ¿no son lo mismo? No. A eso nos referimos con poca información. Bajo nivel de autoconocimiento, tal y como ustedes lo mencionaron. Se conocen poco, saben poco de sí mismos y muchas veces además se escudan en el no sé. ¿Qué habrá detrás de un chiquillo que uno le pregunta, ya, pero ¿qué te gusta? No sé. Se abre el universo frente a un no sé, ¿no? No sé porque le gusta todo por igual, no sé porque no le gusta nada y todo eso es por igual, no sé porque en el fondo tiene 3 candidatas y cree que me tiene que decir una, no sé porque en general es un sujeto o una sujeta poco apasionada, entonces cree que debiera sentir cupidos y fuegos artificiales y la verdad es que no siente así, pero no siente así no por este tema, sino que por ningún tema. ¿A qué le llamamos? ¿Qué es un mi no sé? ¿Y cuánto miedo les da aumentar el nivel de conocimiento de sí mismo? ¿No?
han hecho elección de carrera con baja coherencia interna. Entonces, por ejemplo, voy a usar la psicología porque es más fácil, ¿no? Psicólogos poco curiosos, para no decir que los psicólogos somos por definición bastante curiosos, ¿no? Es difícil que un postulante a psicología se defina como poco curioso. Es difícil. La carrera va a ser compleja, ¿no? Eh, porque la cosa es que yo escojo queda en una brecha en términos de intereses, de capacidades, de habilidades, de recursos, ¿no? Muy lejos de lo que yo hoy día, ¿no es cierto? Tengo, poseo, qué sé yo. Ese no es el problema es que no sepa desarrollarlo o no quiera desarrollarlo, ¿no? Para poder adecuarme suficientemente bien a las demandas que esa carrera va a hacer de mí. Mucha fantasía y mucho estereotipo o ideas derechamente erradas acerca de las diferentes profesiones y o actividades. Por ejemplo, y se junta con las dificultades en nivel de conocimiento, ¿no? No, es que para ser abogado hay que saber alegar. No sé de dónde sacamos eso, me imagino porque los abogados hacen alegatos en la corte, y debe venir de ahí, pero ¿todos los abogados que tienen que ser buenos para alegar? No lo sé, ¿ya? O, no sé, para, no hay abogados que tengan las habilidades destacadas distintas de alegar y que puedan ser buenos abogados. A veces por principio de economía mental hacemos caricaturas y hacemos estereotipos de algunas profesiones y puede ser un poquito injusto y puede que esté dejando pasar una súper buena alternativa a propósito de eso. Otro, los estudiantes que tienen importante presencia de habilidades destacadas, ¿no es cierto? Que siempre está el que es bala para las matemáticas, ¿no? Comparativamente con el resto. Extraordinariamente es un talento, se nota que le resultan muy fáciles, o le resultan muy fáciles los idiomas, o que, no sé, lo que sea. Pareciera que ese chiquillo está condenado a estudiar una carrera que tenga que ver con eso, ¿no? A un estudiante que le sea muy hábil en las matemáticas, no puede, por definición, desperdiciar eso, ¿no? No puede ser músico, por ejemplo, que puede ser otra habilidad extraordinariamente desarrollada en él, o menos desarrollada, pero que está dispuesto a poner todo el trabajo necesario para que termine siendo una habilidad también extraordinariamente desarrollada. No, pareciera que si hay como habilidades que están destacadas, hay que dedicarse a ellas. Ojo con el esencialismo, a propósito de que eso sería lo que comanda, no lo sé. Lo otro tiene que ver con que tengamos intereses variados y opuestos, ¿no? Me interesa verde, pero también me interesa rojo, y cuando los pongo juntos chillan. Entonces, ¿cómo hago para encontrar, ya, verde con rojo café? No es cierto que me guste café. Entonces, ¿cómo hago para poder priorizar o ver o resolver esta inquietud que tengo porque me gustan cosas que son a veces diametralmente opuestas? La alta valoración que hay con respecto a algunas carreras o algunas casas de estudios, ¿no? Y por lo tanto me cierro ante la posibilidad de evaluar, ni siquiera estamos hablando de que se matricule ni lo diga al universo, no estamos diciendo nada más allá de su mente. Se cierran ante la posibilidad de evaluar opciones distintas, ¿no? Cuando yo recibo en la consulta o recibo en la universidad chiquillos que están con esta temática, yo les digo, ya, ok, pero yo necesito partir por los básicos. Los básicos es, ¿quieres estudiar educación superior? Me quedan mirando con una cara de, a ver, ¿qué me estás preguntando? Es que yo necesito saber lo básico. Lo básico es si tienes decidido estudiar educación superior. Porque lo contrario sería dedicarte al mundo laboral, que también podría ser una opción. Entonces me quedan mirando, es que debo, es que yo no sé si tú debes, lo que yo estoy preguntando es si tú quieres. ¿Quieres estudiar educación superior? Y, y aunque deba además estudiar educación superior por presión de la familia, por ejemplo, o del mercado,
el acto de decir, mira, debo, pero también quiero estudiar educación superior, es bastante liberador. ¿Ok? Entonces, es posible que uno cuestione ciertas cosas que están dadas casi por piloto automático, ¿no? Y debe ser, en mi caso, en Santiago, debe ser en la región, debe ser en universidad, debe ser en estas 4 universidades, debe ser estas 5 carreras que son las top de línea, ¿no? ¿Debe ser aquí o estás dispuesto a pensar más allá de ese debe, de esa obviedad? ¿Estás cerrado a o estás abierto a evaluar más allá de lo tradicional? ¿Mm? Esas preguntas les provocan a ellos la posibilidad de pensarse con un poquito más de libertad, que es bastante aliviador a un proceso que puede ser súper estresante. Y por supuesto considerar algunos, lo que yo le llamo los límites de contexto, ¿no? Que es una variable, ¿no? Y no es una variable pequeña, es una variable a veces más grande, a veces más pequeña. Y tiene que ver con, ok, todos estos chiquillos tienen un NEM. ¿Cuánto me permite ese NEM? ¿Con cuánto grado de libertad me permite manejarme ese NEM en ese contexto? ¿Cuánto necesito entonces para la PTU, se llama? PTD, PTU, ya no sé cómo se llama la prueba de este semestre, ¿no es cierto? ¿Cuál es el contexto económico que tengo? Necesito asegurar gratuidad, por ejemplo, o necesito una beca de esas que están ligadas a egreso inmediato de cuarto medio para poder hacer todo el monto que necesito, más becas complementarias que me permitan de alguna manera poder estudiar con tranquilidad en el lugar que quiero estudiar, por ejemplo, ¿no es cierto? Y los límites de contexto a propósito del factor familiar. A mí me dijeron que yo no podía estudiar en Santiago. Con todo el amor del mundo me lo dijeron, ¿no? Y yo no podría haber pensado que mis papás eran unos malvados papás por no dejarme estudiar en Santiago. No podían, en esos años, darme la posibilidad de estudiar en Santiago. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay elementos que también son elementos que a veces yo choco contra la realidad, me enojo con la realidad, pero que debo considerarla porque son elementos que algunos se pueden manejar a propósito de que aparece esta beca de aquí, aparece este familiar de acá, aparece, ¿no? Pero hay otros elementos que por ahora me restringen los grados de posibilidades que yo tengo. Y eso es parte de lo que debo ser consciente a la hora de poder resolver la pregunta de qué voy a hacer, en este caso, el próximo año. Entonces, en ese proceso de exploración vocacional, ¿qué andamos buscando? Primero, que es un proceso personal, variable, diferente por cada persona, no tengo que convencerlos a ustedes de eso. Y que permita y facilite integrar todos los elementos que yo les ponía en esta analogía de la pelotita, ¿no? De todos estos colores, en las proporciones que a los chiquillos les parece relevante que deben estar. Y ahí está el proceso que es individual y personal, ¿no? ¿Cuánto de eso yo quiero hacer o estoy dispuesto a hacer o estoy dispuesto a desarrollar? En consideración a los criterios que les sean relevantes a propósito de posibilidades y demandas de mercado, de estabilidad laboral profesional, en la elección de una carrera o de facilidad de acceso a esa carrera, que es, insisto, un elemento que no se puede tener en desconsideración. Entonces, a propósito de eso, ¿no es cierto? A veces pasa que el proyecto de vida que yo tengo, ¿no? Está como aspectos que yo considero en este minuto de aquello que yo ando buscando, puede ser entregado desde distintos tipos de carreras. Por ejemplo, ¿no es cierto? Ayudar a otros. Está bien, es un paraguas muy amplio. A mí me encantaría que me definiera un poquito más quiénes son los otros. ¿Los otros tienen rostro? Son otros que tienen rostro. Yo conozco al otro en directo al que yo quiero ayudar.
sí, ok, eso da origen a la carrera 1. Si los otros tienen que ver con, no, un otro, por ejemplo, yo les digo a los chiquillos en la universidad siempre, mira, si tú me arreglas el Transantiago, nunca vas a conocer a los otros, pero los otros te van a amar a ti, y tú nunca vas a tener rostro, y ellos nunca van a tener rostro, ¿ok? Pero eso da origen a la carrera, al uso de la carrera 2, ¿sí? Porque finalmente yo voy a terminar ayudando a otros. Quiero ayudar a otros ¿desde dónde? Desde lo emocional, desde lo físico, me puede dar origen a la carrera 3, ¿se entiende? Entonces, en el fondo, el proyecto de vida que yo tengo, las grandes metas que yo tengo, tienen que ver con el desarrollo identitario que tenemos cada uno de nosotros. Y eso es parte de lo importante, eh, de las cosas que debemos tener en consideración a la hora de trabajar con los chiquillos. Y yo creo que desde mi punto de vista es súper liberador para ellos, porque puedo llegar a, a través de distintos formatos, en distintos momentos, a propósito de distintas como variables, a ese elemento que me hace transformar mi vida en aquello que quiero, o que me permite que el desarrollo de mi vida sea el que yo quiero. ¿Okay? Entonces, ¿qué se puede hacer? Obviamente que lo que ustedes mencionaban, que son los niveles de dificultad, ¿no es cierto? Potenciar el conocimiento sobre sí mismo, aumentar la información sobre las posibles carreras y profesiones que ofrece el medio, que tiene que ver con aumentar conocimiento externo, y apoyarlos en el proceso identitario, ¿no? O sea, en el lenguaje que manejamos en la universidad, ayudarlos a explorar, mirar, ¿no es cierto? En el mundo externo los chiquillos son, pero más expertos de lo que somos nosotros, y nos llevan la delantera muchas veces, mucho más allá que nosotros. A propósito de instituciones, renta, empleabilidad, para eso tienen los portales que están en las distintas plataformas del Mineduc o del IGEDUCAR, ¿no es cierto?, de costos, requisitos de ingreso, cantidad de vacantes, etcétera. Siempre y cuando esté dispuesto a mirar, ¿no es cierto? Y no como caballito de carrera en alguna de estas 4, de alguna de estas 5 carreras. ¿Y dónde está lo difícil? ¿O dónde está, a mi juicio, el aporte que podemos hacer los adultos que estamos alrededor de ellos, que tiene que ver con ayudarlos a mirar el mundo interno? Estoy de acuerdo con alguien que decía, que mencionaba Pilar hace un rato atrás, que decía el proceso de apoyo y de orientación vocacional no debiera estar restringido a cuarto medio al mes de octubre de noviembre. No. Debiera ser un proceso a lo largo del tiempo que permita a los chiquillos ir monitoreando qué va pasando con ellos en términos del desarrollo de las cosas que quieren o de los intereses que van teniendo. Si ustedes me hubiesen preguntado a mí qué era lo que yo quería estudiar, a fines de tercero medio, les habría dicho una carrera distinta de la que finalmente estudié y que en la que soy profundamente feliz. Y eso tiene que ver con que había un proceso mío que no había culminado entre fines de tercero medio, de cuarto medio. Por eso les dije que la definición de mi psicología había sido tardía, ¿sí? Entonces, a veces se necesita ir mirando, ¿no es cierto?, y monitoreando cómo uno también va evolucionando a lo largo del tiempo y gracias a las experiencias que uno va viviendo en función de ciertos elementos. A veces hay algunos aspectos que se intensifican más, a veces hay otros que van como apareciendo y surgiendo a propósito de algún evento vital interesante, etcétera. Esos son los elementos que debiéramos ir mirando y ayudándole a los chiquillos a ir sistematizando o teniendo una noción de qué es lo que va pasando con ellos al respecto. Entonces, cuando hablamos de estilo personal, tiene que ver que en el fondo, raya para la suma, un chiquillo podría decir el cómo soy yo, ¿no? O el cómo estoy siendo yo, para ser más justo, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta en términos de, a lo que aspiro, a lo que quiero, ¿no? Soy de ciudad, soy más de campo, soy de bajo perfil, quiero ser más líder, me gusta como liderar procesos, soy súper estructurado, yo necesito divergencia, no me encierren en una oficina, enciérrenme en un computador, que no tenga interacción con mucha gente, es que si no me ponís con más gente yo me muero, etcétera, ¿no?
qué es lo que yo necesito a propósito de ese estilo personal que cada uno de nosotros tiene. A propósito de aptitudes o habilidades, ¿no es cierto? ¿En qué áreas me desempeño con mayor facilidad o con mayor calidad o con mayor rapidez? A veces son conceptos distintos, pero los chiquillos en la cabeza los funcionan como uno solo. ¿Para qué soy bueno? ¿O estoy dispuesto a desarrollar y terminar siendo bueno? A veces algunos dicen, no, yo leo lento, pero la verdad es que yo creo que si encuentro la carrera que me gusta, yo estoy dispuesto a aprender a leer más rápido, ¿no? Y a mejorar velocidad lectora. Ok. Entonces, sé que yo puedo desarrollar esa habilidad, lo que pasa es que no lo he hecho durante este periodo. Ok. ¿Cuál sí, cuál no? ¿Cuál es intransable? Esa sí que no, ¿no? Y cuando uno les dice cosas, yo de repente le digo cosas medias brutales a los chiquillos, digo, por ejemplo, siempre llega alguno que dice, es que no quiero estudiar nada que tenga matemáticas. Entonces yo digo, ya bueno, eso te condena a estudiar Derecho y 2 más a nivel universitario. Porque la verdad es que todas las carreras tienen al menos una asignatura matemática. ¿Estás dispuesto a perdonarle la vida, el amor de tu vida en términos de carrera por un ramo matemático? Bueno, ya, sí, ya, ok. Entonces, en el fondo es, ¿qué? ¿Qué es lo que quiere y qué está dispuesto a trabajar a propósito de que puede que no todo lo que está en esa carrera sea del área de sus aptitudes o habilidades hiperdesarrolladas, ¿no? Los intereses, ¿no? Todos los que en algún minuto decidieron cambiarse de carrera, sería interesante saber si la primera vez que decidieron por interés. Mi sospecha me diría que lo más probable es que la primera vez que tomaron una decisión fue en virtud de otra variable y que cuando se cambiaron de carrera lo hicieron con foco en los intereses. Los intereses son uno de los elementos prioritarios a la hora de el ejercicio de la búsqueda vocacional profesional, ¿no? Eh, Todas las dificultades que tenemos en función de la toma de decisiones pasa habitualmente por el interés. Cuando el chiquillo llega y me dice, es que ¿sabes qué pasa, Angélica? No me gusta. Soy bueno, me va bien, pero no me gusta. Ok. Cuando me dicen no me gusta, no hay alternativa. No es que no sea fácil encontrar un pedacito chiquitito con el que me gusta. Es muy complejo, ¿no? Eh, Recuerden que en la mayoría de las carreras técnicas, a lo menos estamos hablando de 4 años, a 5 o 6 ramos por semestre, multipliquen la cantidad de ramos, gustándole poco, es complejo. ¿Sí? Y además después creyendo que se tienen que dedicar a eso para siempre, ¿no? Nosotros ya sabemos que uno se puede quedar con un pedacito del eso, no con todo el eso, ¿no? Y las creencias, pues, que es lo que yo creo, o la creencia o la convicción relativamente estable con respecto a una determinada conducta u objetivo de vida, ¿no? Por ejemplo, a propósito de las platas, por ejemplo, a propósito de los lugares a los que quiero acceder o el estilo de vida al que quiero tener, por ejemplo, ¿no? Es más complejo darse cuenta de esas creencias. No sé si preguntas hasta aquí. Veo el chat que a rato se mueve. Hemos ido comentando las cosas que van apareciendo, así que si quieres continuar. Ya, vamos bien. Entonces, pregunta nada de menor. ¿Quién explora? Explora quien tiene una duda. A veces queremos invitar a todos a explorar, ¿no? Y debiera explorar quien tiene una duda o quien no tiene argumentos suficientes para poder tener o tomar la decisión que quiere tomar, ¿no? Cuando alguien a mí me dice, quiero estudiar amarillo, ¿por qué? Porque sí, yo creo que a ese chiquillo le faltan fundamentos de por qué quiere estudiar amarillo, ¿sí? Eh, no, lo que pasa es que no sé si quiero estudiar, la verdad es que a mí no me gusta estudiar, pero quiero lograr trabajar de amarillo, ¿no? Porque trabajar de amarillo me entusiasma por A, B, C, D. Ah, ok, ahí tiene las razones de por qué quiere estudiar amarillo, ¿ok? Y a veces pasa que los chiquillos, tal y como ustedes decían, se abruman porque tienen una duda. Y la verdad es que yo los invito en general, y los invito a ustedes también, a considerar que dudar significa que tiene una oportunidad. Muchas personas
y con esto miro para atrás, muchas personas alguna vez en su vida, y invítenlos a ellos a mirar a sus propios familiares, nunca tuvieron la oportunidad de tener una duda, ¿no? Sobre todo para los que son primera generación de educación superior, em, es a los que van a ser primera generación de educación superior, es una fortuna tener una duda, ¿no? Otros no la tuvieron y tuvieron que seguir otro camino, ¿no? Em, y desde ahí creo que sí, marea de pronto tener una duda, pero con los apoyos adecuados y con ustedes al servicio de ellos, es una tremenda oportunidad. Por lo tanto, vale la pena redefinir esa incertidumbre, sobre todo para los que están en cuarto medio, que a esta altura, cuando dicen todavía no sé, pareciera que todo el mundo abre los tremendos ojos, ¿cómo es posible que a esta altura no sepas? Sí, es complejo llevar un trote y llevar una carrera sin tener la definición de meta en alguna parte, es complejo. Eh, Porque de alguna manera afectan la motivación, estoy de acuerdo. Pero si ya ha logrado llegar hasta aquí y todavía, y ahora es capaz de declarar, ¿sabes que todavía no sé? Puede que esté pensando que se va a aclarar con los puntajes en mano. Entonces va a tener los numeritos puestos en alguna parte y con eso va a tomar la decisión. La última vez que hicieron postulación en línea tenían como 2 días para tomar la decisión. En ese contexto y con toda la gente alrededor de su casa, sabiendo cuántos puntos había sacado, ¿será el mejor momento para poder hacer el proceso introspectivo, para poder evaluar qué es lo que le gusta, qué es lo que no, dónde están las áreas de interés, qué está dispuesto a desarrollar, cuál es el estilo de vida que se imagina, cuáles son las habilidades y las competencias que está dispuesto a desarrollar, etcétera, etcétera, etcétera? En ese momento, yo los invitaría más bien a aprovechar, a decirles que aprovechemos el tiempo que nos queda para poder terminar de tomar la decisión, tal vez terminar de tomar la decisión entre un par de alternativas con los puntajes en mano. Pero la verdad es que yo quisiera que él con libertad y compromiso pudiera mirarse y mirar lo que la cercanía o el contexto le puede como otorgar. ¿Y cuál es el rol de los adultos a propósito de esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra figura, todos los que estamos alrededor de ellos y que queremos de una manera u otra apoyarles? Estar disponibles. Es un básico, ¿no? Ustedes recurrieron a la profe de historia, a la profe de lenguaje, a la profe jefe, a la orientadora, a la psicóloga del preu, a la psicóloga del colegio, ¿verdad? Ustedes recurrieron a los que recurrieron porque probablemente esos seres vivos, de una u otra manera, explícitamente, probablemente, o con mucha claridad en lo implícito, les abrieron las puertas a úsenme, ¿no? A yo estoy aquí, puedo ser de utilidad para ti, ¿no? Eh, a veces uno hace, o ustedes hacen intervenciones grupales en el contexto de la sala de clase, pero uno puede decir, esto es general, si alguno de ustedes quiere, podemos seguir profundizando en, y uno declara disponibilidad, ¿no? Para acompañar, para ayudar a pensar, para reflejar lo que yo parece que estoy entendiendo que tú quieres esto. ¿Eso es lo que tú me estás tratando de decir? Para reflejar. Para resumir, a ver, espérame, ¿me estás diciendo esto y esto otro? Sí. Ah, ok, entonces tú quieres estas 3 cosas por igual. Estas serían las características de lo que tú andas buscando. Sí. Ok. ¿Y por qué? ¿No? Y uno, ayudarle a hacer el doble clic de profundiza, dale una vuelta, no te quedes con el estereotipo. ¿Estáis seguro qué letras es eso? ¿Estáis seguro que, que la versión ejecución técnico, ingeniería son equivalentes? Ok, un poco para ayudarle a estar allí a su servicio. ¿Y qué es lo que debiéramos intentar de suprimir en la medida que hagamos todos nuestros esfuerzos? El aconsejarles, ¿no? Investigar por ellos, ¿no? Mira, esto lo hacen mucho los papás.
Uno empieza a mandarles los links porque a esta altura LUN comienza a hacer su trabajo, entonces LUN ya sacó la semana pasada la portada de las carreras con mayor sueldo, me parece, ese era como el portal de las últimas noticias. Ahora va a empezar a sacar de las mejores carreras técnicas, va a empezar a sacar el reportaje de las carreras con mayor cesantía, va a empezar a sacar todos los reportajes que comienza a hacer en esta altura, que están en función del mercado, y uno, como papá, como persona alrededor, empieza a reenviar a través de, ¿no es cierto?, las distintas plataformas, y uno comienza a investigar, o uno comienza a publicitar, ¿no?, con sus criterios. ¿Por qué eso no? ¿No? ¿Por qué nos pasa primero? Nos pasa porque nos angustiamos. Nos angustiamos porque ya estamos a octubre, 20 de octubre, y todavía puede que haya cosas que no sepa. Y porque uno ya hizo el ejercicio. Entonces, como uno hizo el ejercicio, uno ya lo resolvió, y entonces quiere ofrecer su manera de resolverlo, no el contenido, sí, ¿no? Que su manera de resolverlo a los chiquillos. Pero son criterios distintos, son criterios post pandemia, son criterios cuando las situaciones económicas de muchas familias han cambiado, donde las universidades lo más probable es que cambien la oferta de las cosas que van a entregar a las próximas generaciones. Ya aparecieron reportajes en que Australia habían aumentado el costo, el arancel de un tipo de carrera por sobre otro, pensando en que la mayoría de los chiquillos iba a querer estudiar cosas del área de la salud, por ejemplo. Entonces, van a pasar cosas, es inevitable, ¿no? Y porque además van a requerir ser coherentes con el proyecto de vida que tenga el chiquillo, ¿no? Y a veces hay que respetar el proyecto de vida que tienen porque es súper distinto al que nosotros teníamos. Entonces, ¿cómo los apoyamos? Raya para la suma, invitándolos a explorar con libertad y compromiso. ¿A qué me refiero con libertad? Cuestionando lo que habitualmente no cuestionamos para poder mirar más allá. Y con compromiso significa comprometidamente en el proceso, ¿no? Que de verdad yo pueda hacerme las preguntas, hacer como los procesos de reflexión personal, más allá de la caricatura de lo que tengo, ¿no? A mí muchas veces me llegan los chiquillos a la universidad y me dicen, no, pues si yo le dije a la orientadora lo que yo quería que me salieran de resultados. Entonces, ¿para qué lo hiciste así? No, lo que pasa es que me dio lata pensar. Si yo quería estudiar tal cosa y contesté los test para que me saliera esa cosa. Como, pero por Dios, ¿no? Y ahora estoy arrepentido. Porque exploró o no exploró, y si lo hizo fue sin el suficiente compromiso verdadero y sentido de querer llegar a una respuesta por lo menos inicial. ¿Por qué? Y con esto termino, no les doy más la lata. ¿Ya? A propósito de que en esa exploración profesional hay caminos que son así, como, no sé, ¿cómo se llaman estas cosas? Como montañas rusas, ¿no? Que tienen pendientes, van oscilando. Son difíciles a la subida, bajan rapidito, pero viene otra subida. Hay otros que nos gustan hacer esos caminos más acompañados, ¿no? Y que queremos esa congestión, y queremos el estar permanentemente atento a la señalética para que nos podamos dirigirnos a alguna parte. Pero queremos caminos establecidos, ¿no? Que están definidos, de alta velocidad, rapiditos, qué sé yo. Hay otros que quieren caminos más inexplorados, ¿no? Caminos que tienen huella solo de tierra, que en invierno esto puede ser un pantano, un barrial, exactamente, ¿no? Pero hay gente, y hay chiquillos que esto es lo que los atrae, ¿no? Quieren estas experiencias. En cambio hay otros, pero tiene un camino, ¿no? Y hay otros que lo que buscan es, vamos haciendo camino al andar, ¿no? Quiero ir por lugares que, por funciones, por estilos de vida, por cosas que quieren incorporar en su existencia, que no logran ver mucho más allá. Muchas veces somos los adultos los que necesitamos tener la panorámica clarita. Pero hay chiquillos, hoy día más que nunca, y a propósito de este año que está ya lleno de incertidumbre, perfectamente podrían decirme, yo no necesito tener ninguna certeza más allá. Quiero vivir el aquí a 10 metros. Mientras yo vea 10 metros, estoy feliz. Porque ellos lidian con esa incertidumbre de una
con algo que yo le llamo incertidumbre, ¿ah? De mucha mejor manera de lo que ellos lo hacen, porque para ellos no es incertidumbre. A eso es a lo que me refiero, con poder ponernos al servicio de ellos, más que nosotros guiarlos u orientarlos. Ahora, me devuelvo a lo primero que les dije, y ahora sí que termino. ¿Será muy distinto a lo que ocurre en un año más tradicional o a lo que venía ocurriendo o lo que podría haber ocurrido en los años de presencialidad? No sé, te las dejo. No sé si es tan distinto. Eso. Muchas gracias. No sé si quedan preguntas, comentarios. Bueno, era justamente lo que te iba a preguntar, Angélica. Habían varias preguntas de participantes respecto a cómo enfrentar esto en pandemia. Y a la luz de lo que tú decías, en verdad no es muy distinto, porque según lo que tú nos has dicho, este es un proceso, es un trabajo de vida que debiera partir desde la más temprana infancia con los niños, y no llegamos a mitad de cuarto medio y empezamos a ver que era un poco el sistema de orientación antigua que teníamos, quienes somos más viejos estamos hoy día participando de tu charla, en que empezaban una serie de cuestionarios y cosas que así por arte y magia decía, tú tienes vocación de médico, y la primera vez que uno se enteraba de eso era el resultado de la encuesta, digamos, o del test que te hacía la orientadora, y en el fondo las generaciones nuevas que estamos viendo nos están enseñando una nueva forma, que ellos realmente lo están viendo como más que una profesión con que ganarse la vida, es una profesión con que ser más feliz y aporte a la sociedad. Entonces también tiene que haber un cambio, ¿cierto?, en la forma como los adultos estamos apoyando y acompañando este proceso de los jóvenes, quizás desde básica o desde primero medio, no desde cuarto medio ya es tarde, ¿no? Cuarto medio es tarde, y la verdad es que yo creo que los ejercicios de la orientación va por el lado de la capacidad que tengan los niños, estoy hablando de niños pequeños, de poder identificar qué es lo que me gusta, me entretiene, me facilita, me hace feliz, qué sé yo. Y ese proceso es un proceso sinérgico, ¿no es cierto?, permanente, porque evidentemente que lo que me pasa a mí hasta cuarto básico tiene un matiz, y lo que me pasa en séptimo y octavo tiene otro, y lo que me pasa en primero, segundo, medio es tercero, ¿no es cierto? Y a lo mejor de ahí en adelante los giros comienzan a ser más grandes, ¿no? Como que la rotación comienza a tener más vías. Entonces, ahí tiende a haber una cierta estabilización. Yo en general, cuando me quieren mandar a chiquillos a la consulta, yo le digo, ya, pero ¿en qué curso está? No, está en primero medio, ni una posibilidad, todavía no. No, si quiere ver la exploración vocacional profesional. Si quisiera ayudar a conocerse más, a identificar qué le gusta, por qué, ni un problema. Pero si es para ver qué es lo que quiere estudiar a 4 años plazo, en 4 años plazo en un adolescente pasa el universo entero. Entonces, es más bien para lo profesional, es un trabajo que creo que se ve más beneficiado fines de tercero medio, cuarto medio, ¿no? A lo menos esos 3 semestres, yo siempre pienso en función de semestre, esos 3 semestres. El resto, lo de etapas anteriores, tiene que ver con ir chequeando qué es lo que me va pasando, por qué salté del verde al azul, qué pasó, a qué se lo atribuyo, qué aprendí de verde que me traigo al azul, y qué hace que eso se potencie y que ahora esté más completo funcionando desde ese azul, o si quisiera que bajarle un poquito la tonalidad al azul, ¿por qué? Ese tipo de ejercicio creo que es algo que va a ayudar a los chiquillos a conectarse más fácilmente, a ponerle nombre más fácilmente a lo que les está ocurriendo. Por ejemplo, si yo el otro día escuchaba a esta amiga, colega que admiro mucho, que decía, si alguien a mí me dice, un chiquillo le dice, que le gusta jugar videojuegos, que lo que le gusta es jugar videojuegos, nada más, él juega videojuegos. Ya, pero ¿qué hay detrás de los videojuegos? ¿Cuál es el videojuego que juega? ¿Por qué lo juega? Porque lo juega solo, lo juega de un grupo, lo juega por Discord. Entonces está conversando y teniendo toda una experiencia social a propósito de estar jugando el videojuego a través de Discord. Y lo más relevante, ¿es el videojuego o es la conversa de Discord? No, la verdad es que la conversa de Discord. Ah, entonces tú estás con otros. Sí,
Y tiene que ser en estos juegos de misiones. Sí, trabajo en equipo entonces. Bueno, sí, trabajo en equipo entonces. ¿Sí? Entonces, en la medida en que nosotros los vamos ayudando a hacer esa mejor conexión, no sería razonable tener chiquillos de cuarto medio que me dijeran, es que no me conozco, ¿no? Sino que podrían llegar mucho más clarito en términos de qué es lo que me gusta, para qué me gusta ser bueno, qué cosa quiero dejar para mi ámbito interno y qué cosas voy a dejar para el mundo de lo público, laboral. Hay gente que canta muy bien en este país, pero lo tiene para el mundo interno, no trabaja a propósito de su voz. Y hay gente que decide trabajar a propósito de su voz y convertir eso en una profesión. ¿Qué marca la diferencia? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que hay detrás? Y eso es parte de las cosas del software que debiéramos ayudar a los chiquillos a poder generar tercero, cuarto medio, pero que sea ancla antes. Eso. Bueno, Angélica, en honor al tiempo, yo sé que Duoc sigue con un montón de actividades y tenemos aquí atrapado a Alfredo. Ha sido Perdón, Alfredo. súper interesante tu presentación, Angélica. Yo creo que este es un tema y muchos de los profesores que todavía fielmente nos acompañan podrán estar de acuerdo, o también alumnos, todos los apoderados que nos acompañan, que este podría ser una de varias charlas que podamos organizar por esta modalidad que nos permite trabajar y acompañarnos de Arica a Punta Arenas, donde podamos trabajar a más largo aliento el tema de la exploración vocacional más que la orientación vocacional. Así que, bueno, me llegaron muchos sí al tiro, así que por la boca muere el pez. Vamos poniendo manos a la obra. Alfredo, por favor. ¿Tú quieres decir solo dar las gracias a Angélica y a todos los participantes. O sea, fue súper interesante ver la dinámica que se fue generando, todos bien preguntones, todos bien interesados. Gracias, Angélica, por tremenda presentación. De hecho, yo tengo enanos de 3, 5 y 7. Y claro, ya están en este instante en que quieren ser bomberos, quieren ser aviadores, quieren ser todas esas cosas, pero ya uno se empieza a cuestionar hasta qué punto los empieza a tratar de canalizar o dejar que se abran a ese mundo. Yo creo que con libertad y compromiso. Exacto. Tocaste muchos puntos bien sensibles ahí. Felices de haberlos recibido a todos, de estar en esta testera con ustedes. Gracias a ti, Pilar. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Alfredo, por también acompañarnos y aceptar este desafío de organizar esta charla en conjunto. Así que muchas felicidades también a Duoc por su aniversario. Estamos en el mes de aniversario de Duoc. Feliz aniversario, también trabajé muchos años, así que le tengo mucho cariño. Y recordarle a todos nuestros asistentes el día de hoy que por favor respondan la encuesta que se va a desplegar al momento de cierre de esta charla y que mañana les va a ser enviada también adjunta al mail de seguimiento que vamos a hacer para poder ir mejorando y buscando nuevas instancias de conectarnos. Así que muchas gracias a todos, muy buenas tardes, un abrazo grande, Angélica, muchas gracias Alfredo, Verónica, Tagle y Lorena Bravo que estuvieron en nuestro backstage. Así que hasta pronto, adiós a todos. Adiós.